Partiendo de nuestras lecturas, procesos cognitivos y experiencias personales, se definen las teorías de la internacionalización como la base histórica y analítica de los fundamentos realizados por los eruditos economistas y filósofos a través del tiempo, en el marco experimental y educativo de sus estudios, enfocados en el porqué de los procesos de internacionalización de las empresas. Estas teorías, sin importar su cronología, nos instruyen en que origina a las empresas en tomar una decisión de índole económica, comercial y o administrativa para formalizar un proceso de negociación internacional. A continuación, veremos las teorías de la internacionalización. Primeramente, la ventaja absoluta por Adam Smith en 1776. El padre de la economía moderna nos sumerge en los principios básicos de la libre competencia y el libre comercio, enfocándonos en la importancia del factor de costo de mano de obra y enseñándonos a diferenciar la ventaja absoluta, según la cual cada país se especializa en producir aquellas mercancías para las que tenga ventaja absoluta, medida esta por el menor coste medio de producción en términos de trabajo con respecto a los demás países. También encontramos la ventaja monopolística de Stefan Humer en 1976, quien desarrolló la ventaja competitiva de las empresas como la relación entre la inversión extranjera y los mercados clásicos de competencia imperfecta, argumentando así que el inversionista extranjero debe tener algún tipo de ventaja propia o monopolística, inalcanzable para el mercado local. La teoría de la internacionalización tiene sus orígenes en el valor de los costes de transacción, donde se profundiza el análisis de los procesos internos y en la transferencia de información de las empresas. Para que el desarrollo internacional se dé, debe tener tanto ventajas en las actividades en el exterior y dichas ventajas sean más eficientes para las mismas empresas que venderlas o cederlas en empresas extranjeras. Según Dunning, en su paradigma ecléctico, agrupa todas las teorías de corte económico para la existencia de la empresa multinacional. Ensambla las teorías de la organización industrial, la de costes de transacción, localización y comercio internacional. Existen 4 puntos para llevar a la empresa al exterior. Primeramente, la empresa debe tener ventajas propias antes de participar en mercados externos. Segundo, la empresa que tiene dichas ventajas le conviene más exportarlas que venderlas o alquilarlas en dicho país. Tercero, tiene que resultar rentable al localizar algunas de sus plantas en el exterior, dependiendo del atractivo de la localización, recursos, precio, calidad, productividad, transportes, etc. La empresa que realice una inversión directa en el exterior debe tener concordancia con la estrategia de largo plazo que haya establecido la organización. Enfoque macroeconómico. El capital es el principal factor a estudiar y por el cual se toma decisión de internacionalización partiendo de una ventaja comparativa en el país receptor. Kojima. Las empresas japonesas es un claro ejemplo donde exportan tecnología a países que la carecen y en el cual la comercializan generando trabajo y utilidades para ambos. Esta teoría fundamenta en las empresas macro, en donde el capital es el principal factor a estudiar y por el cual se toma la decisión de internacionalizarse. A continuación, el modelo Uppsala. Los autores de este modelo nos instruyen sobre las ventajas en el concepto de distancia psicológica que pueden ser barrera de entrada tales como la diferencia lingüística, cultural, política, nivel educativo y desarrollo industrial. El modelo Uppsala predice que las empresas aumentarán los recursos comprometidos en un mercado a medida que se adquiere más experiencia en las actividades de este. Existe una cadena de establecimiento, que son las exportaciones esporádicas, representantes independientes, sucursal comercial y sucursal de producción. Otra teoría que intenta explicar el fenómeno de la inversión extranjera es la teoría de la innovación. La internacionalización es un proceso creativo en el cual las empresas deciden ampliar sus horizontes, ya que innovar no es solo crear algo que no exista, sino también modificar, incrementar y mejorar nuevos procesos para tener un valor agregado en los productos y servicios y también poder mejorar los precios y así poder enfrentar a los competidores. Enfoque de redes. Se desarrolla partiendo de la función de las interacciones interorganizativas continuas entre las empresas locales y sus redes. Esto significa que las oportunidades de los mercados exteriores llegan a través de los miembros de la red. Si bien es entendida como una función de las interacciones interorganizativas continuas entre las empresas locales y sus redes internacionales. Por último, encontramos al Born Global, que es una teoría enfocada en el hoy, siendo el recurso humano y el desarrollo tecnológico las fuerzas promotoras en la aparición de este tipo de empresas, las cuales son un grupo de pequeñas y medianas empresas emprendedoras que presentan un proceso de internacionalización acelerado, es decir, inician sus actividades comerciales en el mercado mundial justo apenas nacen o en un periodo muy cercano al nacimiento.
A continuación hablaremos del caso del Banco Santander y cómo las teorías de la internacionalización fueron implementadas por ellos. El Banco Santander se creó por la Real Orden el 15 de mayo de 1857 y fue fundado por 72 hombres de negocio en la ciudad de Santander con un capital de 5 millones de reales. Se constituyó para atender la demanda de crédito y medios de pago del comercio de la ciudad y el tráfico de las colonias españolas en América, facultado para emitir billetes, descontar letras, conceder préstamos y admitir depósitos de efectivo. Muy pronto se especializó en la banca comercial, motivado por la necesidad de atender una economía regional en pleno proceso de expansión, estimulada por la construcción del ferrocarril, así como el tráfico de exportación con el puerto de Santander. Puntos fundamentales del éxito de la internacionalización del Banco Santander. La evolución y el desarrollo de sus pilares básicos son la pieza fundamental de su estrategia de internacionalización, con la que consigue superar a sus competidores a nivel mundial y afrontar la crisis. Un largo recorrido desde ese banco local que fue creciendo con mucho esfuerzo, pero manteniendo firmes sus principales pilares básicos. Esta empresa del sector bancario, donde su mayor preocupación es crear sosteniblemente valor al accionista a partir del crecimiento de sus activos, consiguiendo a su propio sostenimiento y la recurrencia de sus ingresos. La empresa utilizó todo tipo de estrategias para lograr los objetivos. Le apostaron a la naciente tecnología informática, a la gestión de cartera de valores, a la incesante ampliación territorial, comprando desde pequeñas y medianas entidades, logrando así estar presentes por toda la geografía nacional. Dependiendo del mercado donde quisieran dirigir sus actividades, optan por comprar o asociarse conjuntamente. El nombramiento en noviembre de 1986 de Emilio Botín Sanz de Bautola y García de los Ríos como presidente del banco, quienes inician la etapa floreciente del banco convirtiéndolo en internacional, no habiendo un solo año donde no se haya demostrado su capacidad de liderazgo. Hace frente a la crisis de 2008 utilizando una estrategia ofensiva, consiguiendo con ella la única posición de adquisición de grandes bancos. El primer caso sería la incorporación del Banco Real de Brasil. Santander lleva a cabo en consorcio con Royal Bank of Scotland y Fortis la operación de compra de ABN AMRO, con la que se adjudica como Banco Real en Brasil, doblando así su presencia en el país. En esta diapositiva podemos ver los pilares básicos del banco. Encontramos el cliente en el centro, que es quien va a marcar la pauta y a quien va a ser cubiertas las necesidades. Podemos ver que a su alrededor encontramos la orientación comercial, la eficiencia, la marca Santander, la diversificación geográfica y modelo de filiales, la prudencia, la disciplina de capital y la fortaleza financiera. Para concluir, las teorías aplicadas al caso Santander. Encontramos la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Cuenta con la constitución con recursos propios, la satisfacción de las necesidades locales en créditos y medios de pago. El modelo Uppsala, minimizando la distancia psicológica, la apertura de oficinas en una ciudad de su misma provincia, convirtiéndolo en un banco regional, comprando un banco mercantil para seguir el proceso de expansión regional a otras provincias. Aunque se denota que su primer país de internacionalización fue Cuba en 1947, otro continente, seguimos observando las bases de esta teoría, ya que fue aperturado para atender la emigración española. Se consolida como un banco internacional comprando bancos en América Latina, donde se denota la similitud del idioma y la idiosincrasia, fundamentada históricamente, ya que fuimos descubiertos por ellos. En cuanto al paradigma ecléctico de Dunning, tomando una decisión racional por la apertura económica de España en los años 80 después del statu quo de los 40, hace una expansión regional e internacional a través de la compra de entidades pequeñas del mismo sector económico. Por otro lado, el enfoque macroeconómico, el proceso de integración del mercado europeo en cuanto a la liberación bancaria y la reducción de costos de servicios lo obligan a buscar países donde capitalizar su ventaja comparativa y realizar la inversión directa en los bancos locales. La capitalización de experiencia al modelo de la internacionalización fueron evaluadas y tomadas de una manera económico-racional, o sea, de procesos medibles en inversión y utilidad. Teoría del enfoque de la innovación. El desarrollo de productos como la supercuenta en 1989 lo catapultó a la internacionalización. La implementación de la tecnología global. El asesoramiento financiero a sus clientes ya no es solo un servicio, es un acompañamiento educativo para así fidelizarlos. El enfoque de las redes.
Capitaliza y desarrolla por su presidente Botín, nos indica la importancia de las relaciones en los procesos de comunicación de la red internacional interna y externa, potencializando la compra de entidades del mismo sector en el exterior, en Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Las redes comunicativas desarrolladas en la eurozona aumentaron el tamaño y la necesidad de internacionalización del banco. Y para concluir, el Port Global. Desde sus inicios, su objetivo de constitución fue el de dar servicios a los comerciantes de Puerto Santander y financiar el comercio entre España y América.